Hola a todos y a todas. Como siempre, por aquí nuevamente para, sobre todo, compartirles algo que sea de edificación para su vivir, según su necesidad, según su realidad, según la situación por la que esté pasando cada uno, cada una de ustedes, y teniendo en cuenta, como siempre, todas las cosas necesarias que la humanidad requiere para mejorar su vivir. En esta ocasión, espero que se encuentren muy bien, como siempre les digo. Espero que la estén pasando súper excelente, y si no es así, hay que procurar hacerlo, porque hay muchas formas de pasar los mejores ambientes tratando de hacerlo y no dejarse amargar la vida por lo que te rodee si se encuentra en una circunstancia nada agradable. Entonces de cada ser humano depende también cómo maneja cada situación para no dejarse dañar su mente ni su corazón, ¿no? Eso está en decisiones. En este caso, como decía, les voy a compartir el tema de este audio, ya llegando al audio número 59, lo he titulado El Reino. Para hablar de reinos podríamos imaginarnos los diversos reinos que vemos en la historia, o los reinos que se presentan en el mundo, o a lo que llaman reinado. Pero siempre un reinado ha surgido desde alguna parte, tiene algún origen. Y en este caso me voy a referir más concretamente a lo relacionado con el hombre, con la humanidad en general. En este caso, en esta situación, en esta temática que les voy a compartir, hay que tomar todo siempre desde un origen, ya que todo parte desde un origen, todo ocurre desde un origen, cualquiera que sea las situaciones, ¿no? De la humanidad. Entonces, por ejemplo, hablando de ese origen, hay que tener en cuenta que el hombre como ser humano fue creado con autoridad. Como dice la misma palabra de Dios, cuando partimos de ese origen del Creador, dice así: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto nos dice Génesis 1:28. Y teniendo en cuenta esta palabra, claramente dice, los bendijo Dios. ¿A quiénes bendijo? A los seres humanos, porque hace referencia a que les dice que den fruto y que se multipliquen, y que además de eso llenen la tierra y que sea sojuzgada por ellos, y que además de eso se enseñoreen sobre qué, sobre los peces, sobre las aves y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Queriendo decir él que el hombre tiene desde ese momento la autoridad sobre todo lo demás que él ha creado. A pesar de que él primeramente creó en el universo los peces, las aves, toda clase de especies de animales y de plantas y demás, ¿no? Y todo lo que se mueve sobre la tierra, luego le da esa autoridad al hombre, ¿no? Y dice, y los bendijo Dios. ¿Qué quiere decir? Habla en plural.
se refiere a que los bendijo a todos, no a algunos. Entonces, en ese momento, Dios, ¿qué hace ver? Con sus palabras que todas las órdenes que Él da al hombre estaban relacionadas con el poder, el dominio y el reinado. En este caso les voy a compartir de ese reinado, ¿no? Entonces, dentro de esas tres cosas, las cuales Dios tiene en cuenta, que es poder, dominio y reinado, a partir de allí el ser humano quiso empezar a reinar. Quiso empezar a reinar como algunos a su manera y otros a la manera de Dios. Pero en este caso, Dios le había entregado a su creación inicial, que eran Adán y Eva, ¿cierto? Todo para que lo administraran, no queriéndoles decir que se adueñaran de todo o que dañaran todo, ¿cierto? Que afectaran la creación o que la dañaran o que hicieran lo que les pareciera con ella, sino esa palabra que se llama administración. Y cuando hubo una mala interpretación, se pensó entonces que porque se decía que se administrara, entonces era que se mal usara, dejando de lado que Dios es el que da las órdenes. Y así las cosas, empezó a verse el desorden dentro de la misma creación. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dado ese poder, ese dominio y ese reinado, ¿no? Para que supieran administrar cada una de las cosas que Él había creado. Entonces, Adán y Eva tenían esa autoridad delegada de Dios para regir el mundo natural y a la vez también en lo espiritual, ¿no? En ese momento en que ellos fueron puestos sobre la tierra. Pero ¿qué sucede? Que como en otras ocasiones les he contado a través de estos audio videos, sucede que esta pareja desobedece, ¿cierto? ¿Y qué hace? Que se provoque la pérdida de esa autoridad que tenían para señorearse sobre todas las demás cosas. Entonces empezaron a perder ese poder, empezaron a perder esa autoridad y empezaron a verse que no podían reinar ahí. ¿Por qué? Porque Dios los llama, ¿cierto? Y les dice, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? ¿Por qué desobedecieron en esto? ¿Por qué no escucharon mi voz? ¿Por qué no hicieron lo que les dije, sino lo que les pareció, ¿no? Palabras más, palabras menos, eso fue más o menos lo que Él les dijo cuando les llamó la atención frente a su desobediencia. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Dios pierde a esos representantes en la tierra que Él quería poner para que administraran toda su creación. Pero a pesar de que la administraran, no quería decir que no había quien estuviera dando como esa orden sobre ellos, ¿no? No podían desenfocarse de ahí. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento de la desobediencia de ellos? El enemigo se quedó con la autoridad, ¿cierto? O con ese poder más bien, porque además de la autoridad también estaba el poder que el hombre le entregó a través de qué? De ese pecado de desobediencia. Y a raíz de todo eso que sucedió en ese origen, por eso el Padre vio necesario que viniera al mundo su Hijo Jesús en representación de Él. ¿Para qué? Para deshacer todas las obras malignas,
para deshacer toda la obra del mal, para arrebatarle nuevamente esa autoridad, ese poder y ese dominio que el enemigo había tomado por causa de ese pecado, para Jesús hacer la suya, ¿cierto? Esa autoridad, ese poder y ese dominio, y despojar, dice la palabra, a los principados, a las potestades, a las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces, en ese caso ya hablamos del reino celestial. Y en ese orden de ideas, entonces se tiene en cuenta que si se despoja al enemigo de todo lo que quiso arrebatarle a la humanidad, vuelve a retomar la humanidad esa autoridad, ese dominio, ¿cierto? Y ese reinado, o sea, obviamente con el poder, para recuperar todo lo que Dios le había querido entregar inicialmente a la primera pareja sobre la tierra y sobre la administración de esa naturaleza creada. Entonces, así nuevamente Jesús recupera. ¿Cómo recupera eso? A través de la cruz. Por eso fue necesario que Él estuviera en la cruz. Y allí cuando fue llamado Rey de los Judíos, pero Él ya era coronado, ¿cierto? En majestad, en señorío, en poder y en autoridad, porque el Padre le había delegado todo eso a Él como hijo. Y a través de su sangre derramada en la cruz, fue la única manera para que la creación pudiese ser limpia de ese pecado, de esa desobediencia, ¿cierto? Y de esa naturaleza caída, y nuevamente retomar la autoridad, ¿cierto? El dominio, el poder y el reinado. Por eso a Jesús se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él es Rey de Reyes, es porque es el Rey sobre todos los reyes que puedan haber en la tierra, ¿cierto? Y Señor de Señores de la misma manera, porque Él es el Señor sobre todos los señores que puedan existir en la tierra. Por esto mismo hay que tener claro que en el reino celestial hay una batalla. Entonces, el reino de Dios desde el principio de los tiempos, como ya les he venido comentando, ¿cierto? Ha habido esa batalla de autoridad y de posesión. Cuando el ser humano como tal toma esa autoridad, esa posesión, ese dominio, ese poder, debe saber manejarlo de tal manera conforme Dios le enseñe con la sabiduría de Él. Porque una cosa son los conocimientos que adquiera o las habilidades o las capacidades que tenga para administrar ciertas cosas, y otra la sabiduría que procede de Dios para saber administrar los recursos conforme Dios enseña. Conforme Dios enseña ¿en qué? En su palabra. Y precisamente por eso la humanidad se enreda en tantas cosas, se complica la vida, ¿cierto? Y a veces no encuentra las posibles soluciones o respuestas indicadas, adecuadas, correspondientes para cada problemática o cada situación que acontece, porque se van por los laditos, es decir, por lo cómodo, por lo fácil, por lo que el otro allí enseña, por lo que el otro orienta, por lo que el otro le dice que puede ser, por una posible idea, por una posible sugerencia, cualquier cosa de estas, menos mirar la respuesta correcta que se encuentra en donde, en el origen, o sea, en el creador, en el que tiene todas las respuestas posibles a cada problemática que se le presenta a la humanidad, o que suceden o que acontecen, ¿no?
¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado del ser humano fue la que se dejó arrebatar todos los recursos que poseía en Dios. Dios le había entregado todo su reinado, ¿cierto? Sobre todos esos recursos para que no le faltara nada, para que tuviera todo lo necesario, para que no se sintiera carente de alguna cosa. Y por eso hoy día, aún después de tantos años, el ser humano se siente en algún momento con la carencia de algo, con la necesidad de algo, aún inclusive aunque tenga todos los bienes necesarios posibles, habidos y por haber, se sigue sintiendo con una carencia, se sigue sintiendo con un vacío, se sigue sintiendo con una necesidad de algo que nada lo llena. Así tenga todos los recursos económicos posibles para saciar su apetito de cualquier cosa que se provoque, ya sea de alimentos, o ya sea de posesiones, o ya sea de cosas materiales, cuando no ha llenado su alma, su mente y su corazón de esa presencia del Padre que lo creó, siente esos vacíos. O inclusive, aún teniendo esa presencia, pero se ausenta de esa relación con el Padre, siente esos vacíos y esa necesidad que busca llenar a través de algo, que le llene físicamente o emocionalmente o materialmente o inclusive a través de algún alimento, ¿cierto? Y todo esto acontece, como ven, por lo mismo que no se acude a la raíz que es del Padre y que es de esa relación con Él. ¿Por qué? Pues por lo que decía, que a consecuencia de ese pecado el ser humano empieza a sentirse perdido aún en medio de muchas cosas, a sentirse desubicado o sin respuesta o sin solución a muchas situaciones, aunque puedan estar ahí pero no las ve en ciertos momentos, porque no está acudiendo a la fuente correcta, que es a su Padre que lo creó. Ocurre que pasa primero a buscar lo creado y deja a veces de última opción al creador. Ocurre que a veces pone su confianza más en lo creado que quien lo creó. Entonces, esa pérdida de esos privilegios y de esos derechos divinos que el ser humano había adquirido a través del Padre, y como decía, que fueron despojados por causa del pecado, tiene que recuperarlos y tiene que saber cómo recuperarlos también, porque si cree que recuperarlos es no tener autoridad, sino ser una persona autoritaria, o si cree que es ser una persona dominante y controladora o manipuladora, eso es ser autoridad. Eso no es ser autoridad, ¿cierto? O querer imponer más que proponer sobre otros ciertas cosas, cualquiera que sea la situación o la realidad, o en donde se encuentre ubicado en este planeta Tierra, y busque otras situaciones distintas y tenga otros momentos diferentes, pero crea que ser manipulador o dominante, o como ya decía, autoritarismo o controlador o cualquiera de este tipo de cosas, es una persona con autoridad. No, como decía, eso no es autoridad, tampoco eso es dominio, mucho menos poder. Entonces hay que establecer las diferencias en esas tres, ¿cierto? Tener claro verdaderamente qué es el poder, qué es el dominio, qué es la autoridad, y juntamente con esos qué es reinar, o también qué es gobernar, ¿cierto? No pensar simplemente que porque se tiene un lugar en algún sitio, se reina de cualquier manera. Hay que saber reinar, hay que saber gobernar. Y simplemente hay que
conectarse con la fuente correcta. Como decía, si la humanidad había perdido esos privilegios o esos derechos, para recuperarlos, hablando de privilegios y derechos divinos, hay que conocerlos primeramente, cuáles son esos derechos y cuáles son esos privilegios que el Padre le había delegado a su creación y que por causa de ese pecado y esa desobediencia los había perdido. Pero por eso fue la oportunidad del Hijo para recuperar esos privilegios y esos derechos, ya que de otra manera no se hubiese podido, ¿no? Tenía que haber una persona que viniera a limpiar ese pecado de la humanidad, y ahí es donde está la gran oportunidad para toda su creación. Entonces, acontece que el ser humano empieza a tener una guerra continua dentro de su propio ser, que se llaman esas luchas personales que tiene. ¿A causa de qué? De tener que siempre elegir entre qué puede ser lo correcto, qué puede ser el bien, qué puede ser lo incorrecto, qué puede ser el mal, y qué es lo que verdaderamente lo acerca a tener el camino conforme a ese dominio, a esa autoridad, a ese reinado y a todo eso que ya acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita liberarse de todas esas batallas continuas que tiene como humano, ¿cierto? Pero obviamente tiene que saber cómo liberarse de esas batallas que son mentales, que son dentro de su alma, que están dentro de su ser y que son con las que tiene que luchar a diario, ¿no? Por eso existe siempre una guerra y una victoria. Y cuando se habla de victoria y se habla de una victoria general, se interpreta una victoria de algo grande y macro, en general pues de un grupo, ¿cierto? De una masa de personas. Pero la humanidad debe mirar primero cómo obtener sus victorias personales, porque esas son las que le llenan de autoridad, de dominio, de poder, cuando sabe dominarse a sí mismo, no cuando intenta dominar, controlar, manipular o imponer a otros y no se sabe dominar primeramente a sí mismo. Porque quien se domina a sí mismo y gobierna a sí mismo todas sus debilidades y puede vencer todas sus batallas, sabe también cómo puede indicarle a otros lo mismo, ¿no? Obviamente, si no tiene ese aprendizaje tomado y ese conocimiento adquirido de cómo hacerlo, difícilmente va a poder indicarle a otros cómo lograrlo también, y que otros tomen esos conocimientos o esos aprendizajes. Entonces, teniendo en cuenta que el ser humano batalla interiormente, ¿cierto? Debe de proponerse cómo vencer a diario y obtener sus victorias en lo personal, como decía primeramente. Y además tener en cuenta que frente a hablar de guerra y de victoria, también hay que hablar de promesa, porque cuando alguien va por una victoria, ¿cierto? De algo, como decía, de manera personal, tiene que contar con una promesa. La promesa sería como ese indicador de decir qué lo hace batallar, cómo puede vencer en esa batalla, ¿cierto? Esa batalla personal, y cómo puede lograr obtener la victoria. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo es tener la victoria? Para conseguir ¿qué? Una promesa.
ya que Dios ha hecho promesas a su creación, pero sus promesas nunca están basadas en que digamos que la promesa se interprete como una recompensa o como un premio, ¿cierto? Entonces Dios nunca va a decir voy a recompensar o a premiar al desobediente, ¿cierto? En otras ocasiones les compartía que Dios a veces bendecía y las personas preguntaban, ¿y por qué bendice a estos desobedientes y a estos otros que están siendo tan obedientes no les da lo que ellos piden? Entonces hablaba de esas diferencias. Radicaba en que Dios prueba ese corazón y dice, le voy a dar tal cosa para ver qué hace con ello, ¿no? ¿A raíz de qué? De que, como les estaba compartiendo, cuando Dios delega una autoridad y un poder y un dominio y hasta un reinado a alguien y le dice, le doy esto, a ver qué va a hacer con esto, para probar su corazón y ver si su corazón es tan íntegro para ser fiel con él o para seguir siendo la misma persona, ¿cierto? El mismo ser humano, eh, seguir en la condición pecaminosa y no pensar en que si Dios te da una bendición es para ver si decides cambiar tu corazón. No consiste en ser como una negociación con Dios, sino más bien Él muestra cómo es Él como Padre a pesar de todo, porque conoce el corazón de su creación, ¿no? Entonces están las dos formas, ¿no? De decir, ¿por qué bendice a estos si no son obedientes? Y por qué a esos que luchan tanto y son obedientes no les da lo que piden. Entonces está en ese condicionamiento, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista. No es porque diga voy a premiarlo por obediente o voy a premiarlo por desobediente, sino porque quiere que su corazón cambie, que sea una persona diferente, que se deje transformar por él, que se deje enseñorear de él y que sobre todo reconozca que es el rey sobre todos los reyes, ¿no? No que le quiten su lugar. Entonces, viendo que Jesús retorna a la humanidad, ¿cierto? La posibilidad de dominar, de ser realeza, de tomar nuevamente el poder que tenían desde el principio. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de Jesús mismo, toda persona, todo ser humano, todo creyente está habilitado ¿para qué? Para triunfar. Y ahí donde está otro pequeño detalle, porque si está habilitado para triunfar, entonces no tiene por qué la humanidad estar pensando, ¿cierto? O estar queriéndose ver o viéndose como que solamente yo tengo derecho a triunfar, ¿cierto? O yo tengo el privilegio de triunfar, o yo tengo el privilegio de recibir X cosas y los demás no, ¿cierto? O por el contrario, ¿por qué yo no tengo ese privilegio o por qué yo no tengo ese derecho a recibir X o Y cosas en este mundo? ¿Cierto? Es lo que algunos se preguntan. Y por eso digo, a partir de lo que sucedió con Jesús, para despojar al enemigo de todo lo que había arrebatado a causa del pecado a la creación en el principio, entonces a través de Jesús todo el que cree está habilitado para el triunfo, como ya dije, ¿sí?
ya que lo que hizo posible ese triunfo fue la vida de Jesús. Y como les decía, si se busca un triunfo personal, tendría que ser primero el de cómo vencer sus batallas, ¿cierto? Interiores, antes que pensar en triunfos, ¿cómo se diría? Triunfos profesionales o triunfos en cualquier área de su vivir, o digamos triunfos económicos o triunfos materiales o triunfos sentimentales o triunfos familiares. Lo primero que necesita el ser humano es tener ese triunfo personal, en decir, he adquirido el dominio propio, he adquirido la templanza, he adquirido la mansedumbre y todos aquellos frutos del Espíritu Santo que en otras ocasiones les he compartido. Entonces, teniendo en cuenta que ese triunfo adquirido en la cruz por Jesús no fue fácil, ¿cierto? Tuvo el que 33 años de qué? De santidad. Entonces no fue de un día para otro. Fue entendiendo primero que todo qué es la santidad. Por eso él fue llamado a ser santo. ¿Para qué? Para enseñar qué era la santidad y para limpiar, ¿cierto? Limpiar y liberar a la humanidad de ese pecado que ya les comenté. De otra manera no hubiera habido esa oportunidad de cambio ni de limpieza del pecado, ni de la desobediencia, ni de todo lo que ya necesitaba el ser humano para liberarse de todo ese mal y de esas oscuridades interiores. Entonces por eso cada uno necesita limpiarse de sus oscuridades. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tuvo 33 años de santidad, ¿cierto? En los cuales que se preparó, aprendió, enseñó, compartió, sanó, liberó, restauró, porque todo lo tomaba teniendo en cuenta que lo que le dijera al Padre, ¿cierto? Entonces ahí se encontraba la obediencia. Y eso es lo primero que pide a su creación, a sus hijos el Padre, ¿cierto? Obediencia. Porque a través de Jesús fue que se restauró la raza humana, ¿cierto? Ya que Jesús atravesó los valles de sombra y de muerte. Llevó sobre él todas las enfermedades, venció la tentación y venció el pecado. Y él lo logró con la ayuda del Padre. No lo hizo solo, ¿cierto? Con la ayuda de el Padre Creador. Ya que solamente el hecho de él haber estado en esa condición de sumisión al Padre, es decir, de sujeción, hizo que él pudiese tomar esa autoridad que necesitaba pasarle o transferirle a la creación, ¿cierto? Y por eso él después dijo que daba autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios, para imponer las manos sobre los enfermos y que estos sanarían, pero con esa autoridad que venía por parte del Padre hacia el Hijo y que era transferida por él por medio de
su sangre y de esa muerte de cruz, donde venció, como ya decía, las enfermedades, venció la muerte, venció la tentación y todo el pecado que la humanidad había causado por desobedecer, ¿no? Por eso solo él y nadie más podía borrar la vergüenza que había dejado la raza humana. ¿Por qué? Porque fue la vida de Jesús mismo la que aplastó la cabeza de la serpiente, ¿cierto? Y entonces así la muerte de Jesús fue la firma, digamos así, de ese nuevo contrato que se llama el pacto, ¿cierto? Por la sangre de Jesús. Es decir, ya cuando se habla de nuevo contrato se refiere a un nuevo compromiso, un nuevo pacto que establece la humanidad con Dios a través de Jesús. Y a raíz de esto, entonces, esa muerte de Jesús es la que da posibilidades de una nueva vida y además la posibilidad de la salvación. Porque esa resurrección de Jesús que nos dio vida eterna. ¿Y a raíz de qué? De que el Padre le dio toda potestad. Como ya les había dicho, dice, aquí les doy potestad, dijo él así, ¿cierto? Y asimismo Jesús dijo que, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? No dijo hasta un momento, en ciertas circunstancias, en algunas ocasiones, o cuando estés celebrando tal cosa, o cuando estés en tal aflicción, o cuando estés pasando por tal prueba o por tal dificultad, sino dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? ¿Qué quiso decir con esto? Que aquello que pensemos hacer, tomemos en cuenta al Padre, para que donde vayamos y lo que hagamos sea respaldado por la potestad que Él tiene, ¿cierto? Por la potestad que Él nos puede entregar a nosotros y nos da, porque viene delegada a Él desde el Padre. ¿A causa de qué? De la autoridad que Él nos dio, ¿cierto? Y eso es lo que hace que de manera sobrenatural pueda cambiar al mundo con sus problemas, ¿cierto? Cambiar al mundo con toda su problemática. O sea, Jesús fue claro al decir que en el mundo habría aflicciones, ¿cierto? Nunca dijo que en el mundo todo iba a ser hermoso y color de rosa y no iba a haber ninguna dificultad. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? Pero yo he vencido, lo dijo claramente. ¿Qué quiso decir? Que si se presentaba alguna aflicción, alguna dificultad, alguna problemática en la humanidad, Él ya había vencido en la cruz. O sea, si Él ya lo había hecho, ahí estaba la solución para la humanidad, ¿no? Les dijo a sus discípulos confiar, ¿cierto? Que confiaran en Él porque Él había vencido al mundo. ¿Qué quiso decir con esto? Que Él le había aplastado la cabeza a la serpiente. Y por eso Él enseña que debes estar sobre la serpiente y no que la serpiente te controle, te domine, te manipule, te quiera coger de debate, sino al contrario.
El enemigo está por debajo de nuestros pies, ¿cierto? Y si está por debajo de nuestros pies, ¿qué indica? Que hay esa autoridad, ese poder, ¿dado por quién? Dado por el Padre a través de Jesús. ¿Qué significa la palabra autoridad o potestad? En el griego es exousia. Exousia. Esta palabra es diferente de la palabra que se traduce de poder en el libro de los Hechos, que en griego es dunamis, ¿no? Es diferente entonces autoridad o potestad a lo que significa poder, que en griego es dunamis. Porque exousia habla de autoridad para ejecutar, o sea, para realizar algo, ¿no? Entonces, esa autoridad o esa potestad por parte de la persona que la toma y que está ahí en esa persona dentro de su ser, ¿no? Entonces, sabe manejar esa autoridad porque sabe de dónde procede esa autoridad. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada. O sea, el Padre le entregó toda esa potestad a Jesús, ¿no? Y le estaba queriendo decir que él tenía ese permiso supremo para actuar donde, en el cielo y en la tierra. Y por eso Jesús dijo también, todo lo que pidas al Padre les será hecho, ¿cierto? Todo lo que pidas en mi nombre. Entonces Jesús tenía la libertad de ejecutar en cualquier lugar la habilidad, ¿cierto? De hacerlo, ¿con qué? Con excelencia. Poseía esa fuerza para que se removiera todo obstáculo que pudiera haber en X situación, ¿no? Y el derecho que él obtuvo pagando ese precio de cruz que tuvo que llevar, ¿no? ¿Para qué? Para que la humanidad lo recibiera también. Entonces, ¿qué quiere decir con todo eso? Que si la humanidad recibía toda esa potestad que era dada a través del Padre por medio de Jesús, era para utilizarla y manejarla, o es para utilizarla y manejarla de una manera sabia, correcta, prudente, conforme Dios la da y para qué la da, ¿no? Por eso asimismo cuando Jesús andaba con sus discípulos, estaba seguro de que a donde Él fuera con ellos, ¿no? Entonces obviamente estaría el respaldo del Padre, con todo el poder que Él le había dado y la autoridad y el dominio para poder Él estar reinando sobre las otras cosas que representaban el mal, ¿no? Y así cumplir, ¿qué? La gran comisión que el Padre le había delegado y que luego se la delegó a sus discípulos y se sigue transfiriendo, ¿no? Entonces es por esa razón
que hay que mirar el origen de dónde se toma esa autoridad, de dónde se toma ese poder y ese dominio, y no son cosas, eh, también esa autoridad, y no son cosas tomadas humanamente, o como se dice, en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, ¿no? Entonces eso no se adquiere que porque se lo ganó en algún premio, o porque de repente lo toma así de cualquier parte, sino eso viene delegado desde el reino celestial. Entonces hay que tomar esta verdad que nos enseñan en su palabra, y nos la enseñó el Padre y nos dejó por medio de Jesús, ¿cierto? Y ponerla en práctica, es decir, en acción, tomando ese poder, ese dominio, esa autoridad. Y como decía, entonces, si estamos hablando del reinado, ¿cómo reinar? Para reinar primero hay que gobernarse a sí mismo, ¿cierto? Tomando ese poder, ese dominio, esa autoridad, y sabiéndolo manejar. Ahora, esto es para usarlo de una manera constante, ya que en el diario vivir de la humanidad tiene que ejercer de una u otra manera su autoridad o su dominio o ese poder para ciertas cosas, ¿no? Ya que también así la humanidad puede tener dominio y control sobre sí mismos, como decía, podrá hacerlo sobre otras cosas. Obviamente, si es lo que procede de Dios, nada lo va a oprimir, ¿cierto? No se va a dejar esclavizar ni oprimir por algo que afecte su vivir. Y va a aprender de tal manera a proponer y no a imponer. Cuando vemos el ejemplo que les he compartido en otra ocasión, Jesús nunca imponía, sino proponía. Y si proponía y eran cosas agradables para aquellos a quien les proponía, de todo lo que él les hablaba, era porque obviamente era algo que procedía desde su ser interior, espiritualmente hablando, que transfería esa luz que la humanidad necesitaba y que los alejaba de las tinieblas. Entonces, cuando se habla de un reino, en este caso si hablamos del reino de Dios, quizás algunos lo pueden mirar como una teoría o que es alguna doctrina, ¿cierto? Pero cuando lo vemos en la realidad, para Jesús fue su estilo de vida, el reino de Dios, ¿no? Porque él tenía claro que existía y cómo se movía y qué se movía dentro de ese reino. Por eso él tenía claramente, al relacionarse con sus discípulos, lo que significaba la autoridad. Entonces, el reino de Dios consiste
en el cielo, en la tierra, en el mar, en los planetas, en las órbitas conocidas y desconocidas. No solamente pensar cuando se habla del reino de Dios de algo simplemente celestial, sino también todo lo demás que acabo de mencionar. Por ejemplo, cuando hablamos de que nadie puede trasladarse o toda la humanidad no puede estarse trasladando a galaxias o a sitios donde aún no se han descubierto por completo por la ciencia, ¿cierto? Y ponerse allá a hablar de Dios y de todo su reino. Entonces el ser humano busca posibles soluciones o posibles respuestas o posibles formas para decir que está cerca de ese reino, ¿cierto? Y se inventa una y otra forma para querer dar a entender que está más cerca de ese reino. Pero en realidad la única fuerza que trasciende todos esos límites naturales es la oración, que es algo tan simple, que es algo tan sencillo, ¿cierto? Pero como decía inicialmente, el ser humano abandona la oración, es decir, abandona esa relación con su padre y empieza a buscar posibles soluciones en lo creado y no en el creador. Entonces aparentemente se ven solucionadas ciertas cosas, pero surgen problemáticas en otras. ¿Por qué? Porque pues obviamente lo que va a trascender directamente al Padre es lo que dará a conocer qué hacer en ciertas ocasiones cuando la humanidad se está preguntando cómo hago X o Y cosas, cómo resuelvo X o Y situaciones, qué respuesta hay frente a tales situaciones, ¿no? De todas las que se le pueden presentar a la humanidad dependiendo lo que haga. Entonces, todos los seres humanos tienen ciertos límites, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces, el único límite o donde no encuentra límites es en la oración. Por eso cuando se dice que venga tu reino, dentro de ese Padre nuestro que fue dejado por el mismo Jesús enseñando cómo orar al Padre, dice venga tu reino. Entonces, ¿en qué consiste? En que si no se practica el reino, entonces sería una hipocresía, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que estar vinculados y necesitamos estar vinculados en el reino de Dios, porque estar alejados de Él es amar otras cosas distintas a lo que tiene que ver con el Padre, y entonces estaría actuando de manera hipócrita hacia el Padre, porque no se estaría amando al Padre como Él nos ama, sino que se estaría buscando otras cosas y dándole el primer lugar a otras cosas más que al Padre. La razón de ser de la autoridad dada a través del Padre hacia el Hijo es para hacer las cosas con calidad, con excelencia, ¿cierto? Con transparencia. Ese es otro indicador del por qué el Padre dijo que se necesitaba recuperar esa autoridad para hacer las cosas bien. ¿Usar el poder para qué? Para beneficiar a otros en cosas buenas, ¿no? No en cosas malas. Y tener un dominio sobre algo no implica aprovecharse
¿cierto? De tener un dominio, sino por el contrario, como Jesús mismo enseñó, para ser de bendición hacia otros. Si miramos claramente, Jesús tomó una actitud sumisa hacia el Padre siempre, para hacer todo lo que necesitaba hacer en la tierra y estar lleno de esa autoridad y de ese poder que necesitaba, ¿cierto? Entonces esa base de esa autoridad es la sumisión, no es otra cosa más. Que para tener autoridad hay que tener sumisión. ¿Sumisión a quién? Al Padre directamente, ¿no? Por eso dice que si no se vive en sumisión a quien es el Padre Creador, entonces de tal manera el enemigo va a estar molestándole, ¿cierto? Porque tiene un argumento en contra. Un creyente que vive en sumisión al señorío de Cristo, el enemigo no puede contra él. ¿Por qué no puede contra él? Porque pues está siendo sometido a Jesús y al Padre. Quiere decir que está sometido a las autoridades, y si se somete a la autoridad del Padre, pues el enemigo no puede contra ese ser que está sujeto a su Padre, ¿no? Porque está haciendo ¿qué? Obediente. Recuerden que lo que ya les mencioné, de que si no había esa sujeción al principio en la creación hacia el Padre, por esa causa vino el pecado y la desobediencia y se trastornó todo, ¿no? Y la misma palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo dice el libro de Santiago 4:7. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente cuando hay el sometimiento a Dios, el enemigo no tiene nada que hacer ahí y tiene que huir, porque no hay ninguna argumentación en contra de decir no está siendo obediente al Padre, ¿verdad? Entonces por eso dice que lo que necesitamos es resistir, ¿cierto? Resistir y mantenernos en una posición de fe. ¿Qué significa estar en posición de fe? Implica, como les decía inicialmente, contar con esa promesa de Dios para estarse determinando a diario vencer las batallas interiores y obtener esa victoria personal que se puede obtener a través de lo que Jesús hizo, ¿cierto? Entonces algo que el enemigo no puede cruzar es el muro de la fe. Cuando estableces un muro de fe en tu corazón, en tu mente, con tus pensamientos, tienes esa barrera de lo que dice su palabra y te aferras a sus promesas y a lo que dice su verdad, ¿cierto? Pues esa verdad de Dios está sobre las mentiras del enemigo. Como él es mentiroso, no se puede sujetar a las verdades. Entonces cuando tienes en tu mente y en tu corazón la protección y la barrera y el muro de la verdad, entonces no va a poder hacer nada frente a sus mentiras. Pero cuando una persona no está sometida a Dios, no puede esperar que el enemigo le obedezca sus órdenes, ¿cierto? Y por eso mismo entonces hay que tener claro que le podemos dar órdenes al enemigo, porque Jesús nos ha delegado, gracias al Padre, la autoridad, el poder y el dominio para eso, para darle órdenes al enemigo sobre las circunstancias, sobre cualquier situación que se presenta, ¿cierto? Ya sea de manera personal o en cualquier situación de tu diario vivir. Entonces, estando bajo la autoridad del Padre, Él nos da autoridad y nos ayuda también en ese poder de la autoridad para ejercerla, ¿cierto?
Bueno, recordando nuevamente la palabra que ya les había mencionado cuando Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta declaración que Él nos hizo y nos dejó en su palabra nos puede traer esa profunda paz que necesitamos, ¿cierto? Dentro de nuestro ser, ya que no solamente tenemos esas posibilidades o esos recursos que Él nos ofrece, ¿cierto? Para ejercer solamente la autoridad, el poder y reinar sobre todo lo que necesitamos reinar, no que otra cosa nos gobierne o nos dejemos reinar por otras cosas que no deben ser y que no proceden del Padre, ¿cierto? Sino que también nos da todas estas palabras, esta declaración de Jesús nos da la seguridad y el respaldo, ¿cierto? Y además de eso, la compañía de aquel que pudo vencer en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que además de eso está sentado a la derecha del Padre, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, Él es el que nos llena de su seguridad, quien nos respalda, ¿cierto? Y que además de eso contamos con la presencia de Él, con su compañía. Y como Él venció, como ya les dije, pues también lo ha hecho para que nosotros venzamos con Él. No solo, sino con Él, ¿no? Entonces así las cosas, si encontramos que Jesús es el único camino que nos puede ayudar a solucionar todas las problemáticas de la humanidad, lo mismo que la respuesta está en Él, en la relación con Él y con el Padre, en su palabra, ¿cierto? Por eso mismo no hay en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿cierto? Esto nos lo dice Hechos 4:12. Y por eso les decía que inicialmente que en este mundo, en esta actualidad, en este mundo moderno, la humanidad misma ha empezado a crear muchas posibles soluciones o muchos caminos de posibles respuestas, ¿cierto? Pero que dichas respuestas, como ya les decía, quizás son temporales, momentáneas o a medias, o les queda faltando alguito para completar la respuesta o la solución para que se hagan, digamos, efectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque la humanidad necesita reconocer que el único camino para solucionar todo lo que acontezca está en Dios, ¿cierto? Para que haya ese orden necesario de la humanidad, como debe ser, como se necesita, para que la humanidad conviva y resuelva sus asuntos. Entonces deben de buscar al que es, como se dice, al del origen, ¿no? Entonces cada ser humano necesita mirarse en su condición precisamente de ser humano, para que mirando su vida personal, de qué manera está siendo obediente o no está siendo obediente, de qué manera está buscando a su padre o no lo está buscando, para que se transforme en esa luz verdadera que Dios le llamó a ser a cada uno y quiera tomar esos aprendizajes del Maestro, de Jesús, ser su verdadero discípulo y además de eso contar con su poder, con su dominio, con esa autoridad para reinar en lo que necesita reinar,
empezando por reinar sobre sí mismo y no dejarse controlar por las cosas mundanas, terrenales y pasajeras que quieren dominar al mundo en sí, sino que pueda saber sobrellevar cada situación tomado de la mano de él, ¿no? Entonces, como decía, entre tanto los caminos y las situaciones y las problemáticas que se presentan de la humanidad siempre surgen a raíz de esto, de que el ser humano busca siempre que lo que ya se ha inventado le haga más fácil todo y no frente a lo que ya Dios mismo ha creado, mire las respuestas en el creador. Es muy diferente contar con que se miran las respuestas en lo creado a que se miren las respuestas en el creador, o sea, en el que originó toda esta creación. Ya que al mirar al creador, entonces se tiene una iniciativa propia, no una dependencia humana, sino una dependencia celestial. No el depender de lo que haga allí X o Y humano, sino depender de lo que diga el Padre y haga el Padre para saber qué es lo que toda su creación debe hacer. Y por eso el ser humano busca vivir de ideas prestadas, porque ya no quiere ni pensar, ya quiere encontrar todas las posibles soluciones en que otros se las den y no tenga que pensar por sí mismo en un acto de reflexión con el Padre, qué solución haya y qué solución el Padre le da en su palabra, en su oración, en su relación diaria y personal con Él. Cuando hacemos una mirada hacia las problemáticas que más aquejan a la humanidad, se pueden observar la violencia, la pobreza, el cambio climático, ¿cierto? Y entre estas se encuentra que todas están relacionadas con esa lucha de poderes, porque todos quieren tener poder, porque todos quieren ejercer dominio de una u otra manera, a veces bien hecho, a veces mal hecho, mal uso del poder, ¿cierto? Un mal uso del poder o un mal uso de la autoridad por querer reinar todos a la vez, o que todos quieren reinar pero no se sabe ni en qué quieren reinar o de qué manera quieren reinar. Es más, desconocen sobre qué quieren reinar. Y mirando que siempre las problemáticas de la humanidad, violencia, pobreza y ahora el cambio de clima, como decía, todo influencia de ese mal uso de poderes, todo influencia de la ignorancia, de la avaricia y de la ambición, ¿cierto? E incluso de la envidia, porque cuando se mira de cerca al individuo, a la persona, al ser humano, que es un mundo cada uno en sí, y se ve en esos seres o hay ignorancia, o hay avaricia, o hay ambición, o hay envidia, ¿cierto? Y obviamente también hay celos y todo ese tipo de cosas de lo que compone cada ser humano. Entonces esos indicadores de querer el poderío, de querer ejercer una supuesta autoridad, entre comillas, o de ese ejercer ese dominio y, como ya decía, reinar, entonces no consiste solamente en eso, porque hay que saber reinar, hay que saber usar el poder, ¿cierto? Cuando hablamos de poder, ¿de qué clase de poder? De ese poder que Dios da,
no del que el ser humano cree que tiene un poderío, y es como decir que tiene un dominio o un mandato para hacer lo que le parece, porque eso ya no es poder, ¿no? Eso ya es otra cosa. Cuando se analiza que las masas históricamente se equivocan, entonces no es un buen indicador decir que porque todas las masas hablan de que X cosa es la correcta, no siempre es la correcta, no siempre es la que conviene. O por ejemplo elegir a alguien por otros en cualquier situación, pues eso no va. ¿Qué quiero decir? Que voy a mirar porque X persona o Y persona le parece que esta es la indicada para ejercer la autoridad o gobernar o hacer X cosas. Entonces esa persona la mira de esa manera y con esos ojos. Esa es, no, cada cual tiene que tener su punto de vista, su concepto y reconocer por qué razón le parece que X o Y persona la elige para X o Y situaciones. ¿Cierto? Porque ahí es cuando radica el error de, como decía, poner la confianza en otros sin conocer sus verdaderas intenciones. Entonces es lo que les menciono de cuando las personas o la humanidad o el ser humano en general empieza a poner su confianza más en lo creado y no en el creador, cuando todos son humanos, ¿cierto? Si todos son creación de Dios, tienden a equivocarse, tienden a errar, tienden a tener otras intenciones en su mente, en su corazón, en su alma, y solo Dios las conoce. Entonces por eso decía, la humanidad empieza a buscar respuestas en otras cosas copiadas, por ejemplo, cuando necesitan resolver un asunto a nivel país o a nivel ciudad o a nivel social, personal, familiar, económico, cualquiera que sea estas situaciones, buscan en cosas copiadas, ¿cierto? Pero cada situación o cada problemática es totalmente diferente. Entonces no se puede estar buscando la copia de X país para aplicarla en el otro país, que sus condiciones son diferentes, que la humanidad tiene otras, como he hablado en otros momentos, la humanidad tiene otras costumbres, otros hábitos, otras formas de actuar, otras, aunque sean la misma humanidad, entonces buscar copiar otras situaciones, ¿cierto? Es como tomar un mapa y copiarlo y querer igualarlo en un país. No puede porque cada cual tiene sus formas. Entonces no se puede copiar que como es la educación de tal país, vamos a ver si funciona en no sé qué y solo estar experimentando y ensayando. O que como es la situación política en no sé qué país y allá funcionó, entonces vamos a experimentar y ensayar en tal país. O que como es la economía de no sé qué país, entonces vamos a ver si allí también funcionan tales formas para el manejo de la economía. Vuelvo y digo, cada país es una situación diferente, cada ciudad es una situación diferente, así como cada persona es un mundo diferente, ¿cierto? Y por eso esas respuestas a todas esas problemáticas solamente se encuentran en Dios, porque es el que conoce cada nación, cada ciudad, cada pueblo, cada persona, y que la ha hecho única, exclusiva y diferente a cada ser humano, el cual creó en sus formas, ¿cierto? Y en sus propósitos y en sus planes perfectos. Y por eso cuando hablaba de autoridad, de ejercer las autoridades, la creación tuvo su origen en una pareja. Y esa pareja era el padre y la madre que deberían ejercer esa autoridad, ese dominio,
¿cierto? ¿Dado por quién? Por el Padre Creador. Y de ahí que surge todo y sigue en general esas autoridades, ¿cierto? Por eso todo comienza en la familia. Y en las familias que se forman de X o Y maneras, está lo primordial que debe ser ¿qué? El respeto, la autoridad, el amor, lo que mencionaba del dominio propio y de que se debe enseñar a reinar, que si los padres saben reinar, por ejemplo en una familia, cuando hablo de padres me refiero a padre y a madre, ¿no? O que si papá y mamá saben reinar en una familia de la manera como les toque, ejercer su autoridad y su dominio, asimismo todas las demás autoridades tienen que ejercer con autoridad, con dominio, con poder, ¿cierto? Y esos también son reinados, y de ahí es donde surgen los mejores reinados, porque a veces se piensa, como ya decía, solo en reinados individuales o reinados de poder, poder económico, poder político, poder cultural o social o de clases y demás. Pero no solamente es esto, sino ese reinado empieza dentro de cada uno, ese dominio sobre cada uno, como ya decía, en poder librar sus batallas personales y así tener victorias personales. Por ahí empiezan los reinados, ¿cierto? Cuando se controla, cuando se domina a sí mismo, pero vuelvo y digo, eso no lo puede lograr en sus fuerzas, necesita hacerlo con las fuerzas de Dios, con la ayuda de Él, que Él es el más que lo conoce, inclusive de cada cual a sí mismo, porque muchas veces se tiene en cuenta, conócete a ti mismo, y cuando se mira a sí mismo se puede decir, ¿ese soy yo? ¿O esa soy yo? ¿Estoy muy mal o estoy muy bien? ¿O qué necesito mejorar? ¿O en qué estoy empeorando en vez de mejorar? ¿Qué es lo que necesito corregir? Si quizás han sido días, meses y años en la misma condición, en la misma situación, el error no está afuera, ni en los de afuera, ni en lanzarle las culpas a los otros. El error está en sí mismo, en mirarse y determinarse y decirse, tengo que cambiar esto, necesito mejorar en esto, tengo que cambiar esa actitud, porque si está llevando una misma actitud, está tomando las mismas acciones durante mucho tiempo y las condiciones siguen iguales y la situación sigue igual, quiere decir que no está haciendo lo correcto, que necesita mejorar o cambiar en algo para que su situación cambie. Su situación no cambia mirando lo externo nada más. Su situación cambia cuando decide cambiar esa situación, porque decide cambiar esas actitudes que está tomando que quizás no son las correctas. Esas palabras o esas acciones que está tomando que no son las correctas, primeramente delante de Dios. Y pues obviamente para poder llegar a decir, ser algo de ejemplo, ser algo ejemplar para sus hijos si tiene hijos, ser algo de ejemplo para ellos, o ser algo de ejemplo para la sociedad o para el mundo, o en algún cargo que realice o alguna actividad que tenga, sea mejor el ejemplo y no sea alguien que no sea digno de imitar o que no sea alguien digno de copiar, porque como estoy hablando de lo mucho que copian o que imitan o que digan, no quiero ni siquiera ni ser ni medio como esa persona, ni me gustaría ser como esa persona, y se comparan, ya que muchos se comparan, ¿no? Cuando encontramos a aquellas personas que no tienen vida propia,
se viven comparando con otros, porque cuando alguien no tiene vida propia no sabe para dónde va, solo está pendiente o al pendiente de la vida de otros para mirar qué hace igual o en qué no se queda atrás, porque se siente por debajeado, digamos así, porque se siente menos que los demás. Pero eso ya tiene que ver con la cuestión de la autoestima, ¿no? Que es otra situación interna. Pero cuando alguien tiene vida propia, cuando yo hago referencia a vida propia, es que usted se traza unos objetivos, unas metas, unos propósitos, pero que son guiados por Dios, no en sus propias fuerzas. Para saber conocer la voluntad de Dios, obviamente hay que orar y conocer cuál es el plan, el propósito y la misión que Dios tiene para cada ser humano. Y conociendo eso, obviamente sabe para dónde va. Por eso vemos hoy día muchas réplicas de personas que pareciera como que hacen lo mismo, pero no deben hacer lo mismo ni necesitan hacer lo mismo. Siempre digo una frase de que tú tienes algo que yo no tengo y yo tengo algo que tú no tienes, porque esa es una realidad humana. El ser humano fue hecho tan único y tan irrepetible a través de Dios que siempre va a encontrar que otro tiene algo que la otra persona no tiene, por más que quiera tenerlo, ¿cierto? Porque precisamente, como decían en algunas frases que he compartido, que cuando estamos vinculados reconociendo que Jesús es la cabeza y los demás son parte de ese cuerpo de Él, ¿cierto? Obviamente que cada uno hace cosas distintas, a veces parecidas, pero por eso a cada uno Dios le dio un plan, un propósito, a cada uno le dio talentos, capacidades, dones, habilidades, para que cada uno ejerciera desde esa parte del cuerpo de Cristo. Entonces uno puede estar representando sus manos, otro sus pies, otro su cuerpo, ¿cierto? Y por eso cada uno tiene de una u otra manera esas formas de realizarse como persona en su vivir, en lo que tenga que hacer para ser esa parte complementaria de ese cuerpo de Cristo. Y si Cristo es la cabeza, Él es el que dirige todo. Pero cuando no permites que sea Él el que dirija todo lo que haces para hacer esa parte de Él, ahí es cuando te desfasas de lo que Dios quiere hacer con tu vivir. Y no estoy haciendo referencia a que solamente se sea la parte de algo religioso o espiritual, sino que en este mundo ese orden de Dios fue establecido así. Y cuando se busca hacer que sea por fuera de ese orden de Él, entonces es cuando el ser humano anda en ese dando vueltas, que no sabe qué hacer, sino solo copiar o imitar lo que otros hacen, copiar ideas, no tener iniciativa propia, pues no hace sino estar mirando lo posible que le resulte o que le dé el resultado debido, ¿cierto? Pero vive con copias de una persona y de otra. Entonces vive mirando de lo ya inventado, de lo ya creado, como decía ahora, con ideas prestadas, pero que no las puede reproducir en su totalidad porque precisamente son prestadas, no son adquiridas, sino son tomadas por esa iniciativa propia que Dios le puede haber dado por medio de qué, de la oración y de la relación con Él. Entonces pensar que lo fácil es obtener lo prestado o obtener lo ya creado y que ya está hecho y agregarle otra cosita más y ya,
entonces hace que se aleje y empiece a divagar y llegue el momento en que no sabe qué hacer o qué realizar en su vivir o cómo resolver ciertas situaciones porque no está enfocado directamente con el padre, sino está relacionado con cosas prestadas, ¿cierto? Eso es lo que sucede con la humanidad en general. Y por eso, para hallar las soluciones correctas, cuando preguntan, bueno, ¿qué hacer frente a X problemática? Las respuestas están dadas, ya están dadas por Dios. La cuestión es encontrarlas con Él y en Él, ¿cierto? Cada cual busca la forma de demostrar que tiene las soluciones, pero es totalmente diferente decir voy a tomar ciertos aprendizajes que me transmite X o Y persona para afirmar lo que yo creo que puede ser y es en X o Y situación, o tomar ideas de muchos y decir, bueno, tomando todas estas ideas a ver qué resuelvo, la que más me guste, ¿cierto? O quizás vengan a ver, aquí veo que este piensa de tal manera, como que me parece que está como acertado, no, este está como equivocado, no, este parece como ajustado a la realidad y así, ¿no? Pero lo que verdaderamente es y a donde, como se dice, se llega al punto de la solución y la respuesta que verdaderamente funcione para todos, está en el todo de la creación, que es el Padre, ¿no? Difícilmente, alejados de Él, lograr algo que traiga un beneficio, una bendición, que sea del agrado de toda la humanidad. Porque realmente lo que se ajusta a la humanidad es lo que viene del Creador, porque es tan perfecto ya que viene del Padre, ¿no? Esas son las situaciones. Y por eso les quería compartir de lo relacionado con el reino, porque precisamente cuando se habla de un reino, y como decía, todos quieren reinar, todos quieren gobernar, pero no se sabe en qué o de qué o por qué, o aún sin ni siquiera conocer las problemáticas. Cuando hay problemáticas personales, familiares, sociales, culturales, económicas, naturales, relacionadas con la naturaleza, ¿no? De todo lo que acontece, muchas situaciones por resolver y obviamente encontrar las posibles soluciones o respuestas. Como decía, siempre hay que establecer diagnósticos, siempre hay que hacer estudios, siempre hay que hacer análisis, pero como decía, el ser humano busca lo fácil, lo ya resuelto, lo a ver, venga, de qué se puede agarrar o qué puede tomar para resolver esto y ya de cualquier manera, cuando no es así, ¿no? Sino que se debe buscar, como ya dije, la conclusión, la posible solución, la posible respuesta que verdaderamente ayuda, que verdaderamente hace ver que sí es la solución acertada, que sí es la respuesta acertada, está en el Creador. Por eso los invito y las invito a que se acojan al Padre siempre. En cada uno de estos audio videos es la misma invitación donde está la respuesta adecuada, indicada, necesaria, ya viendo las acciones de los seres humanos que aunque puedan llegar al límite de obtener todo lo que este mundo les puede ofrecer, aún no se sienten felices, aún se sienten vacíos, aún se sienten con carencias, como decía inicialmente, carencias de algo y no saben a veces ni de qué.
¿cierto? Precisamente por esa situación y por esa condición de ser humanos, los cuales quizás el mundo le pueda ofrecer muchas cosas que le suplen sus momentos emocionales, sentimentales, materiales, físicos, pero lo que tiene que ver con el espíritu solo los hace al mismo Padre, solo los llena el mismo Padre y hace que las demás cosas ya se vean como secundarias, no como carencias, que sepa qué hacer con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado y no con lo que no tiene. Como dicen por ahí, si no es feliz con lo que tiene, ¿cómo pretende buscar ser feliz con lo que aún no tiene? Más bien cuando se dice se encuentra una felicidad, entonces son dos felicidades juntas. Y no pensar que la felicidad está en alguien o en algo. Porque la felicidad está dentro de tu ser, dependiendo de las decisiones que tomas. Porque si tomas decisiones desacertadas, siempre vas a encontrar un vacío, ¿no? Pero cuando está la decisión acertada, siempre va a haber esa llenura de Dios. Eso acontece en el ser humano, ¿no? Bueno, ya para concluir, cuando pensamos en un reinado, se piensa en que una persona ocupa un lugar, ¿cierto? En alguna parte, un cargo, en algún lugar específico, donde tiene que tomar decisiones continuamente. Y como decía inicialmente, es cuando se habla de un reinado como terrenal, ¿no? Pero sabemos que, como ya les decía, en el reinado celestial, donde Jesús reina, pues siempre hay que honrarlo a Él, ¿no? Y como ya mencioné, pues depender de Él. Porque si Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, obviamente hay que dejar que Él reine y gobierne sobre cada corazón, sobre cada vida, sobre cada situación, para no halagar o elevar a un ser humano, porque pues una cosa es admirar a un ser humano o elogiar y otra cosa es destronar al Rey de Reyes y ponerle a hacer que el primer lugar sea un humano, que es lo que a Dios no le agrada, ¿no? Entonces, por delante, siempre y primero que todo, la gloria y la honra sean siempre para Dios, ¿no? En todo lo que se haga. Y que Él sea el que reine y gobierne en cada vida y en cada corazón, que sea verdaderamente su Rey, porque así Él lo estableció. Entonces otra cosa distinta ya hace que eso genere otras situaciones que afectan a la humanidad. Eso les quería compartir hablando del reino, y que en el reino celestial obviamente hay que aprender a batallar conociendo todo lo que se mueve en el reino celestial para vencer, como les compartí inicialmente. Para vencer y obtener la victoria hay que reconocer en qué Jesús obtuvo la victoria, y fue en todas las áreas del vivir de la humanidad. Conociendo en qué áreas él obtuvo la victoria, de qué manera obtuvo esa victoria, sabemos que fue entregada, como ya les compartí, para la humanidad. Entonces hay que conocer ¿qué? Su palabra, porque en su palabra está todo lo que Él hizo, todo lo que Él es, todas sus promesas, todas sus verdades, y como ya les decía, cómo batallar en el reino, como Él mismo nos enseñó,
que la lucha no es de carne contra carne ni sangre contra sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra todas las huestes, ¿cierto?, que habitan en las regiones celestes. Entonces, así las cosas, hay que aprender a batallar sobre ese reino para no desgastarse humanamente y batallar sobre otras cosas en nuestras fuerzas o de manera humana, sino conforme Dios vaya enseñando, vaya guiando, vaya dirigiendo y sobre todo tomando, como siempre digo, no solo sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de lo alto, recordando siempre la palabra que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. De él proceden esas dos cosas, para recordarlo siempre. Lo demás son conocimientos que se adquieren, ¿cierto? Aprendizajes que se toman para realizar las cosas de la vida, pero para todas esas situaciones, primero es el principio, temor a Dios y conocimiento de Él es adquirir la inteligencia. Entonces hay que tener un temor reverente, respeto por Él y honrarlo a Él para en esa sumisión tomar esa autoridad, ¿cierto? Cuando se está sujeto al Padre, ¿cierto? Y para adquirir esa inteligencia, entonces, obviamente dice, conocerlo a Él, buscar conocer al Padre en la oración, en su palabra. Y al conocerlo a Él, se puede ejercer la autoridad en el reino celestial, se puede ejercer el poder, el dominio para reinar sobre todo esto que les acabo de mencionar. Eso es todo así tan sencillo, ¿cierto? Que lo importante es poder llevarlo a la acción, tenerlo en cuenta, ponerlo en práctica, claramente tomando el consejo, la guía y la dirección de Él y cómo realizarlo, ¿no? No es obrar de manera alocada y precipitada, sino con la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, como les acabo de mencionar, que Dios nos dice que Él da, enseña y guía en todo, ¿no? Es así de simple y de sencillo. Sin mucho enredo, sin mucha complicación, las respuestas están dadas por Dios, para que el ser humano no se quede ahí dando vueltas en la misma situación, sino que vaya encontrando las respuestas adecuadas, correctas y sobre todo acertadas, ¿no? Bueno, eso les quería compartir. Espero que, como siempre les digo, a través de estos videos o audios, este mensaje llegue a su mente, a su corazón, sirva de enseñanza, de edificación, Dios hable a sus vidas y en cada momento, situación o realidad de su vivir, lo tengan en cuenta, lo tomen en su realidad para que, como siempre les digo, sea de bendición. Entonces, como siempre también les digo, recordarles, no dejen de orar. Recuerden a lo que les acabo de compartir. La oración es algo más poderoso que cualquier otra cosa. Entonces no dejen de orar por todas las circunstancias, razones, por todas las necesidades, por todas sus decisiones, por todo lo que necesiten y por todo lo que hay que agradecer también, no solo pedir, sino agradecer también. Entonces, bendiciones para todos y para todas, cuídense mucho, Dios les guarde y Dios mediante estaré compartiendo otro video o audio con otro nuevo tema
Entonces cuídense mucho y hasta la próxima con la ayuda de Dios.